Veremos ahora otra prueba H² no paramétrica, como es la prueba de homogeneidad. En términos de procedimiento es muy similar al que se aplica para la prueba de independencia. Y la prueba H² se puede aplicar para determinar si dos o más muestras aleatorias e independientes se extraen de la misma población. Para ello vamos a clasificar a la población en términos de una variable cualitativa en K grupos, que serán las categorías de la variable o niveles de un factor, y con el objeto de evaluar si las proporciones asociadas a cada uno de esos niveles son homogéneas o son iguales. En general trabajamos entonces con una tabla de contingencia que tiene una variable dicotómica o dicotomizada y una variable categórica que representan las distintas poblaciones o niveles del factor a comparar. En la prueba de homogeneidad plantearemos entonces en la hipótesis nula que la proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2 y así sucesivamente hasta la proporción de la población késima, donde K son las distintas categorías o niveles del factor que estamos considerando. En general, trabajamos con una tabla de contingencia que tiene una variable dicotómica o dicotomizada, que es la que estamos presentando en la primera columna. Estamos simbolizando allí con la letra M a la categoría que representa los éxitos y con N a la categoría o los conjuntos de categorías que representan al fracaso. Y luego tenemos la variable categórica que representa, dijimos, las distintas poblaciones a comparar o las distintas categorías o niveles del factor como A, B, así sucesivamente hasta acá. Por lo tanto, observemos que tenemos una variable X en cada una de las celdas de la primera fila, donde es igual a la suma de la Y sub I, donde la Y sub I es una variable dicotómica. Entonces ahí no tenemos otra cosa que la cantidad de éxitos asociada a cada una de las poblaciones. Por supuesto que en la segunda fila lo que tenemos es el complemento. Es decir, tenemos cantidad de éxitos y cantidad de fracasos en la primera y segunda línea respectivamente. Entonces, observemos que se trata de un ensayo de tipo binomial, ¿sí? Son experimentos binomiales, se podrían considerar independientes, que tendrán probabilidades asociadas al éxito, que representaremos como P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente. Para ejemplificarlo, veamos cómo sería el cálculo de la frecuencia esperada, en realidad la esperanza de cada una de esas celdas. La esperanza para la primera celda sería la esperanza de n sub i. Esa n sub i es la variable x que estamos considerando. Entonces, consideremos que la primera columna representa las n sub 1 observaciones de esa muestra para la población A. Entonces, multiplicaremos, recordando que la esperanza de una binomial era n por p, multiplicaremos ese tamaño de muestra por la proporción asociada al éxito. Ahora, esa proporción asociada al éxito en realidad es una p que es combinada en realidad con los éxitos de las distintas poblaciones que estamos considerando. Por eso, lo que interviene ahí es una X mayúscula que sería la suma de todas las cantidades asociadas al éxito entre n. Podemos observar entonces rápidamente de que la operación va a consistir en multiplicar cada columna por cada fila y dividido entre n para obtener las frecuencias esperadas dentro de cada celda, de manera análoga a lo que hacíamos en la prueba de independencia, aunque conceptualmente fíjense que tiene una explicación un tanto diferente. Así encontraríamos las frecuencias esperadas para todas las celdas que estamos considerando. Luego, tenemos que tener en cuenta que ya tenemos los datos para calcular, a partir de los datos observados, tendremos las frecuencias observadas.
de la manera que hemos señalado podemos calcular las frecuencias esperadas y la otra cuestión que tendremos que considerar son los grados de libertad. Y los grados de libertad tendrán una estructura general, depende, similar a la de independencia, que será igual a 1 por C menos 1, en el caso que tengamos las categorías, las distintas categorías o niveles del factor por columna. La estructura general es igual que la de independencia, porque lo podríamos plantear como F-1 por C-1, solo que una de las dos, si estuviera ordenada o tuviéramos la traspuesta de esta matriz, sería 1 por F-1. Pero si lo hacemos C por 1 por F-1, lo que tenemos que tener en cuenta es que uno de esos dos factores siempre va a ser igual a 1, porque una de las variables está clasificada solo en dos categorías. Veamos ahora el siguiente ejemplo que también está en el material de estudio. En una encuesta de opinión se le solicitó a 300 habitantes de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto y Villa María las opiniones clasificadas en de acuerdo o en desacuerdo respecto a la política del gobernador de la provincia. Y los resultados han sido presentados en esta tabla. Recordemos que esta tabla, que han sido las respuestas observadas, constituye, valga la redundancia, la tabla de contingencia con las frecuencias observadas en la muestra. Entonces, a partir de esa tabla, lo que tendremos que calcular serán las E sub IJ, es decir, las frecuencias esperadas asociadas a cada celda. Y habíamos dicho que en términos operacionales hacíamos fila, cada una de las filas, por cada una de las columnas entre n. Así, por ejemplo, para la primera celda, la esperanza o la frecuencia esperada será igual a n por p barra, ese p combinado que estábamos considerando. En definitiva, haremos el total fila por el total columna dividido el total de la muestra. En este caso va a ser 150 por 208 dividido 300 y eso me da 104, que será la frecuencia esperada que de la primera celda de esa tabla. Luego nos quedará obtener el valor del estadístico observado. Podríamos construir una tabla de doble entrada similar a las anteriores, donde ahora en las celdas podríamos poner los términos, cada uno de los términos del estadístico observado. Pero recordemos que el estadístico observado lo calculábamos como la doble suma, es decir, por filas y por columnas, de las diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado y lo relativizábamos por las frecuencias esperadas dentro de cada celda. Así, lo que haremos es 115 menos 104 lo elevamos al cuadrado dividido 104 más 35, que es el de la segunda celda que corresponde a la primera columna y segunda fila, menos 46 elevado al cuadrado sobre 46. Y así sucesivamente, luego sumamos todos los términos y eso nos da 12,89, que es el valor del estadístico observado. El ejemplo entonces que veníamos planteando, consideremos la prueba de hipótesis propiamente dicha. Entonces, como hipótesis nula, plantearemos que la proporción de la población 1 es igual a la proporción de la población 2 y es igual a la proporción de la población 3. Es decir, la proporción de ciudadanos que están de acuerdo con la política del gobernador en Córdoba, Río Cuarto y Villa María son iguales. Y en la hipótesis alternativa que existe por lo menos una P sub J distinta a las demás. Planteamos el nivel de significación con el que vamos a trabajar. En este caso hemos escogido un nivel de significación del 5%. Posteriormente calculamos el chi cuadrado observado, siempre bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, es decir, de que en este caso de que las proporciones son iguales. Y existe esa P amalgamada o P combinada, en realidad, como estimador máximo verosímil del verdadero valor del parámetro poblacional P, que si las poblaciones son homogéneas sería uno solo.
El chi cuadrado observado ya hemos visto su forma de cálculo y lo hemos efectuado antes y es igual a 12,89. Luego establecemos la regla de decisión y para eso teníamos que calcular el valor crítico. Y el valor de chi cuadrado crítico que me va a dividir a la zona a la distribución en zona de rechazo y zona de no rechazo es un chi cuadrado con 2 grados de libertad, porque tenemos 3 poblaciones menos un grado de libertad que tenemos son 2 y la otra está dicotomizada en acuerdo y en desacuerdo, es decir que me queda un grado de libertad. 2 por 1, 2. Y 0,95 de probabilidad acumulada me da un valor crítico de 5,99. Por lo que la zona de no rechazo va a estar formada por todos los chi cuadrados, tal que chi cuadrado es menor o igual que 5,99. Y la zona de rechazo está formada por todos los chi cuadrados, tal que chi cuadrado es mayor a 5,99. Por lo que comparamos el valor de chi cuadrado observado con la regla de decisión que hemos planteado y podemos decir que con un nivel de significación del 5% rechazo la hipótesis nula. Es decir, existe por lo menos una proporción o en una de las ciudades que está en desacuerdo o es distinta, perdón, a las demás. Antes de continuar, haremos dos observaciones. Una es respecto al procesamiento de Infostat, que para comparar proporciones o efectuar la prueba de homogeneidad se procede exactamente de la misma manera que para la prueba de independencia. Solo que aquí tendremos que considerar que vamos a tener a una de las variables que va a ser dicotómica o va a ser dicotomizada. Y eso va a afectar, como hemos dicho, a los grados de libertad. La otra cuestión es la similitud que existe entre una prueba paramétrica como la prueba Z para comparar diferencias de proporciones y la no paramétrica. Esa similitud se da cuando en realidad estamos comparando dos poblaciones o dos proporciones y además la prueba de hipótesis en la prueba paramétrica se plantea como una bilateral. En ese caso es porque recordemos que el chi cuadrado se planteaba o se definía como la suma, para ahí que va desde 1 hasta n, de la suma de variables estandarizadas elevadas al cuadrado. Por lo tanto, habrá que considerar que el valor de z elevado al cuadrado va a ser igual al chi cuadrado, tanto el crítico como el observado. ¿Sí? La ventaja de z respecto al chi cuadrado es que se pueden calcular pruebas unidireccionales y si eso es posible, también tenemos que recordar que ello aumentaba la potencia de la prueba. Es decir, una prueba unilateral era más potente, habíamos visto, que una bilateral. Y además, tenemos que saber, por otra parte, de que la ventaja que tiene chi cuadrado respecto a la prueba Z es que permite extender la comparación a más de dos poblaciones, mientras que con la prueba Z lo podíamos hacer solo para dos poblaciones, insisto, con chi cuadrado se puede extender a más de dos poblaciones. Y luego, con el procedimiento que veremos a continuación, ello nos permitirá mantener el nivel de significación comparando proporciones de a pares. Si se rechaza la hipótesis nula, es decir, se rechaza la igualdad de proporciones, el interés radica en saber cuáles de esas proporciones son diferentes. Es decir, qué población es diferente al resto según la respuesta. El procedimiento de Maracuilo es un procedimiento de tipo confirmatorio. Es una comparación a posteriori que nos permite examinar de manera simultánea las comparaciones entre todas las parejas de grupos manteniendo el mismo nivel de riesgo. Algo análogo a lo que vimos a las comparaciones múltiples cuando vimos la prueba paramétrica de ANOVA. Esto es similar, mantendremos el mismo nivel de riesgo. Entonces, lo que podemos determinar es que si se tienen K grupos, se van a tener
K por K menos 1 sobre 2 comparaciones posibles. Para el ejemplo que veníamos planteando, es decir, tendremos 3 comparaciones posibles. Luego tendremos que obtener las proporciones de cada grupo. Así tendremos que la proporción, la estimación de la proporción de la primera ciudad va a ser 115 sobre 150, que nos da 0,77. P sombrero sub 2 es 0,71 y P sombrero sub 3 es 0,53. También podríamos obtener una proporción global o una estimación global bajo hipótesis nula cierta, que en ese caso sería aproximadamente 0,69. Esto es a los fines de comparar las proporciones de cada uno de los grupos con esa proporción global. Entonces, tenemos las proporciones poblacionales para cada uno de los grupos y tenemos las estimaciones de esas proporciones poblacionales a partir de los datos que hemos obtenido. Entonces, tenemos que probar para cada par, proponiendo en la hipótesis nula de que P sub j es igual a P sub j', para todo j distinto de j. También podríamos plantear que el tita sub j, es decir, el parámetro que queremos estimar, va a ser igual a la diferencia entre las proporciones poblacionales, P sub j menos P sub j'. Es decir, que si lo planteamos con tita sub j planteado de esta manera, en la hipótesis nula plantearemos que tita sub j es igual a 0. Y el estimador de esa diferencia va a ser igual a P sombrero sub j menos P sombrero sub j'. El error estándar de ese estimador que estamos planteando va a ser igual a la raíz cuadrada de la combinación entre las proporciones asociadas al éxito de cada una de las muestras multiplicada por la proporción de fracasos sobre el tamaño de la muestra. Con ello procederemos a encontrar el valor crítico con el que compararemos cada pareja. El valor crítico, que lo podemos llamar como m sub j, j', va a ser igual a la raíz cuadrada del chi cuadrado con alfa grados de libertad asociado con grados de libertad asociado c-1 por f-1. Y ese lo multiplicaremos por el error estándar del estimador que hemos planteado. Luego, con ese valor crítico, estableceremos la regla de decisión y diremos que si el tita sombrero, es decir, la diferencia entre las proporciones muestrales en valores absolutos, es mayor a ese valor crítico para Marasquilo, rechazaremos la hipótesis nula. Para el ejemplo que veníamos planteando, entonces tendremos las comparaciones que dijimos que eran posibles. La población 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. Recordemos que habíamos calculado previamente las proporciones asociadas a cada uno de los grupos. Luego, entonces, obtendremos el estimador para cada una de las diferencias, es decir, la diferencia entre el P sombrero de cada una de las poblaciones menos el P sombrero de la otra población con la que le estamos comparando. Así, por ejemplo, en el caso del primer estimador en valores absolutos, me da igual a 0,06. Eso lo podemos colocar y así sucesivamente para el resto de las comparaciones que son posibles. Seguidamente tendremos que calcular el valor crítico y estableceremos entonces el m sub j, j', que será igual a la raíz cuadrada del chi cuadrado crítico, que es el mismo en realidad que hemos utilizado para hacer la prueba de homogeneidad. Luego lo multiplicamos por el error estándar. Por ejemplo, para la comparación entre 1 y 2, el valor crítico nos da 0,1534. Lo mismo podemos hacer para las otras dos comparaciones. Seguidamente observamos si el valor de la diferencia
entre las proporciones muestrales en valores absolutos es mayor o es menor a ese valor crítico. En función de eso, ponemos nuestra conclusión acerca de la significatividad estadística. Podemos observar que la comparación entre la 1 y la 3 es mayor la diferencia entre las proporciones muestrales que el valor crítico. Por lo tanto, esa diferencia es significativa. Entonces, lo que diremos es que existen diferencias significativas entre las opiniones de la población 1 y la población 3.